Hola, soy Ábalos Paz Franco del curso de sexto primera de electromecánica y a continuación voy a pasar a resolver el ejercicio de electrotecnia. Calcula la tensión, intensidad y potencia de cada una de las resistencias, incluida la total, que aparece en el circuito. Primero debemos determinar la resistencia equivalente entre resistencia 3 y resistencia 4, ya que estas están claramente conectadas en paralelo. Resolvemos con la fórmula. La resistencia 3,4 me da un total de 17,14 ohms. Luego debemos dibujar el circuito equivalente al anterior, sustituyendo resistencia 3 y resistencia 4, dejando así la resistencia 1 en serie con la resistencia 3,4. Luego hallamos la resistencia equivalente entre resistencia 1 y resistencia 3,4 y dibujamos el respectivo circuito sustituyendo a dichas resistencias. Sumamos la resistencia 1 más la resistencia 3,4 y nos da un resultado de 27,14 ohms. Luego calculamos la resistencia total equivalente al circuito, es decir, la resistencia que tiene un mismo valor que todas las resistencias juntas. La resistencia total tiene un valor de 11,51 ohms. Dibujamos el circuito final y calculamos la intensidad total. La intensidad la calculamos con la ley de Ohm aplicando intensidad es igual a tensión sobre resistencia total. Nos da un resultado de 8,68 amperes. Con los datos obtenidos aplicamos la ley de Ohm para las tensiones e intensidades. La tensión es igual a la tensión de la resistencia 2. O sea, la tensión de entrada es igual a la tensión de esta resistencia, ya que la tensión entra por aquí y sale directamente al final del circuito. Por lo tanto, es la misma. Ahora pasaremos a calcular la intensidad 2 con la ley de Ohm. Nos da un resultado de 5 amperes. Luego calculamos la intensidad 3,4. Esta intensidad nos da un resultado de 3,7 amperes. Entonces, como la intensidad 1,34 es igual a la intensidad 1, podemos averiguar la tensión 1. La tensión 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. Nos da un resultado de 37 volts. Ya sabemos el valor de las tensiones de entrada y tensión 1. Y como R3 y R4 están conectadas en paralelo, las tensiones serán iguales para ambas, ya que en un circuito paralelo la tensión permanece constante. Entonces, la tensión 3,4 nos da un resultado de 63 volts. Averiguamos las intensidades 3 e intensidad 4 mediante la ley de Ohm. Intensidad 3 es igual a tensión 3,4 sobre resistencia 3. Nos da un total de 2,1 amperes. E intensidad 4 es igual a tensión 3,4 sobre resistencia 4. Nos da un total de 1,57 amperes. Por último, averiguamos la potencia de cada resistencia y la total. Potencia es igual a tensión por intensidad. Por lo tanto, aplicamos la fórmula en cada una de las tensiones e intensidades. La potencia 1 nos da un total de 114,7 watts. La 2, 500 watts. La potencia 3, 132,3 watts. Y la potencia 4 nos da un total de 100,8 watts. La potencia total resulta de la suma de todas las potencias. Entonces, la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 847,8 watts.
Ahora analizaremos el circuito principal. Aquí hemos anotado todos los datos. La intensidad total es igual a 8,68 amperes. Por lo tanto, esta intensidad que entra debe ser la misma a la que sale. La intensidad 1 es un equivalente a 3,7 amperes. En este nodo se divide en dos para que en la resistencia 3 tenga una intensidad de 2,1 amperes y en la resistencia 4 una intensidad de 1,6 amperes. La resistencia 2 tiene una intensidad de 5 amperes. Hablemos de las tensiones. La tensión de la resistencia 1 es igual a 31 volts. La tensión de la resistencia 3 y 4 son equivalentes porque están conectadas en paralelo. Entonces, la tensión de la resistencia 3 y de la resistencia 4 es igual a 63 volts. Y aquí en la resistencia 2, la tensión es igual a la tensión de entrada, como ya lo habíamos dicho.